Nos encontramos en la Universidad del Valle, sede Meléndez. La Universidad del Valle es una de las mejores universidades del país, la mejor del suroccidente colombiano, y hoy nos encontramos en el edificio 381, que es el edificio del Instituto de Educación y Pedagogía. En el Instituto de Educación y Pedagogía se encuentra el Laboratorio de Educación Matemática. El Laboratorio de Educación Matemática es un espacio donde los estudiantes, los profesores en ejercicio y en formación vienen a hacer matemáticas. Pero la historia de los laboratorios vale la pena contarla. Los laboratorios de matemáticas suelen ser asociados como espacios donde hay materiales, donde hay instrumentos para trabajar y estudiar matemáticas. Pero esa es la visión desde el siglo XX, comienzo del siglo XX. Los desarrollos de la educación matemática han cambiado la idea de los laboratorios de matemáticas. Hoy los laboratorios de matemáticas coinciden como una metodología para enseñar, para aprender y para hacer matemáticas. Nuestro laboratorio tiene una historia de cerca de 20 años, desde su concepción hasta su puesta en acto. Esos 20 años han transcurrido con algunos cambios importantes. El más importante es la incorporación de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías cambiaron la visión del laboratorio de matemáticas. Vamos a explicar por qué. Los laboratorios de matemáticas son concebidos desde comienzos del siglo XX, como les dije, como espacios donde se va a estudiar matemáticas. Pero los recursos son muy básicos, son recursos que se conocen en el campo de la educación matemática como manipulativos. Hoy hay otro tipo de recursos, se llaman recursos pedagógicos, a una visión ampliada de todo lo que podemos encontrar en un laboratorio, desde tecnología de última generación hasta tecnología clásica. ¿Qué se hace en este laboratorio? Laboratorio de Educación Matemática. Se forman a los futuros docentes de matemáticas en algo que hoy es muy popular, pero que también hay que explicar: matemáticas experimentales. Cuando uno vea o escucha la idea de un laboratorio, piensa en los laboratorios de ciencias o en los laboratorios de ingeniería, pero en matemáticas es difícil pensar. ¿Por qué? Porque los laboratorios se asocian con los experimentos y la matemática es deductiva. ¿Cómo pensar un experimento en matemáticas? Eso es lo que pensamos acá, lo discutimos con profesores, con estudiantes. Aquí trabajamos una matemática que llamamos matemática experimental. Aquí los chicos vienen y exploran, producen conocimiento matemático casi en la misma forma en que un matemático pensaría crear o producir un nuevo conocimiento matemático. Entonces, la matemática experimental es la clave del laboratorio de educación matemática. Trabajamos en varios niveles. El primero, trabajamos con los futuros profesores de matemáticas. El segundo, trabajamos con profesores en ejercicio, es decir, profesores que ya están en las instituciones educativas. Y trabajamos con los chicos. Ese trabajo está interconectado. Diseños como estos, que se hacen en icopor, varios tipos de materiales: icopor, cartón paja, foamy. Este es un diseño de una ruleta o de un tiro al blanco mejor. ¿Para qué? Con el sentido de que los estudiantes de distintos grados, de diferentes grados, más que todo un poquito mayores, puedan adquirir o socializar, estudiar conceptos como permutación, combinatoria, probabilidad, de diferentes maneras. Los estudiantes de las prácticas, ellos diseñan sus actividades especializados en ciertos grados, pero las actividades se pueden direccionar o orientar a distintos grados, a otros grados diferentes. En el laboratorio se manejan 4 mesas temáticas, que pueden ser, que son álgebra, aritmética, geometría, otro tiene que ver con probabilidad. Las actividades se pueden encontrar en las mismas 4 mesas, solo que cada quien con una función. Ya tenemos otros diseños como estos,
sólidos, se hacen con palitos, solución, para evidenciar o para que quede más claro, sólidos en terceras dimensiones, que muchas veces al lápiz y papel no se encuentran reflejados. También hay otros tipos de diseños como estos. Esto es un acrílico con un tipo esto se llama lona, un tipo de lona que se pega y se despega para trabajar distintas cosas. En este caso, pues, está trabajando la pirámide. Este se hizo en el mismo diseño, en el mismo material, pero este trae otro fin. Y es que para trabajar el cubo existen temáticas como los hexaminós. Y hay distintos tipos de hexaminós, pero no con todos los hexaminós se hace un cubo. Entonces, este diseño nos permite evidenciar o visualizar qué tipos de hexaminós, con qué tipos de hexaminós puedo hacer o realizar un cubo. Acá hay otros que utilizamos y son cubitos de icopor. Cada cubito vale 100 pesos. La idea es que siempre en el diseño de los materiales se gaste la menor plata posible, que sea bien económico y barato. Pero no solamente eso, la idea es que cuando ellos también hagan sus diseños o hagamos nuestros propios diseños, sean pulidos y tienen su objetivo. No pueden ser hacerlos por hacerlos. En este caso, pues estos cubos nos sirvieron para hacer las fichas para construir el cubo Soma. El cubo Soma. Más o menos así se van poniendo las fichas hasta que se construye el cubo Soma. Lo mismo pasa con estos cubitos. Esto se hizo con palitos de balsa, donde se trató de simular las fichas de cubo Soma precisamente para construirlo. Acá tenemos otro diseño que se realiza y es el geoplano. Aquí faltan unos puntillitos, no está muy completo, pero es una tabla 20 por 20, puntillas, un martillo. Para el proceso de traer estudiantes acá hay que tener en cuenta varias cosas, y es las cartas que se deben de realizar como permisos y qué se debe hacer para que los estudiantes vengan acá. Eso es una autorización que está planeado desde la coordinación de la práctica con el profesor Octavio, y se establecen unas fechas para que los estudiantes vengan. ¿Cómo se organizan los grupos? Como el laboratorio tiene una capacidad de 20 estudiantes, no abarca más. A veces nos toca pedir pues salones prestados para poder meter más cantidad, pero la idea es que sean solo 20 estudiantes, ya que el espacio del laboratorio es algo limitado, muy pequeño. Entonces se vienen los estudiantes, se traen, se programa qué estudiantes de la práctica profesional van a estar con ellos acá. Ellos tienen que diseñar sus propios materiales, pero antes de traerlos y ponerlos en práctica con ellos, se tiene que poner a prueba. A prueba antes de ellos. Hay un grupo control, que es un curso de seminario de resolución de problemas, donde se hace un control o se pone a prueba el diseño antes de mostrárselo a los estudiantes. ¿Con qué fin? Con el fin de que la actividad salga enriquecedora para ellos, para los estudiantes y para nosotros mismos como practicantes. Sin antes hacerse ese estudio o ese control no se puede presentar una actividad, porque todo debe ir desarrollado con el fin. Se trae a los estudiantes, los practicantes hablan, se les explica a los estudiantes qué es el laboratorio, en qué consiste esa metodología de trabajo, desde cuándo surgió, con el interés también de que el estudiante venga y haga sus matemáticas, pueda él construir y hacer y adquirir su propio conocimiento a partir de las matemáticas experimentales, las matemáticas recreativas, matemáticas lúdicas, como varios enfoques que se puedan tomar ahí. Los grupos, como decía, son de 20 estudiantes, se separan en mesas en las cuales se les presenta la actividad por medio de una ficha. Es una estructura de ficha que se maneja en el laboratorio, que se comprende precisamente donde se va a desarrollar la actividad. El estudiante se le pasa la actividad
que él llegue y hágalo, sin preguntar nada, sin explicarse nada, que lea muy bien y él empieza a resolver, a experimentar, a adquirir a tratar de resolver la actividad sin ninguna orientación. Después de cabo 10 minutos trata como uno de orientarlos como para irlos guiando hacia el propósito que se quiere con la actividad. Surgen preguntas como, ¿será eso posible? ¿Será la única solución? ¿Pueden haber más soluciones respecto a eso? Me gustaría que me contaras tu experiencia de hoy en el laboratorio de matemáticas. Bueno, pues hoy fue una experiencia muy divertida, la verdad, porque con los ejercicios que nos colocaron pudimos analizar y comprender lo que antes habíamos hecho en los diferentes años que habíamos estado. Pudimos hacer un repaso de las cosas y que esto se nos va a quedar hasta, pues, para siempre, porque es una cosa muy importante que estudiemos, que vengamos a la universidad a ver, digamos, diferentes temas para poder que nos ambienticemos más a lo que vamos a aprender. Cuando se trabaja una matemática llamada recreativa, llama la atención de los estudiantes, genera una disposición favorable para las matemáticas. ¿Por qué? Se vende la idea de que el juego genera emociones positivas en los estudiantes y que eso apoya el aprendizaje de la matemática. Perfecto. Pero lo recreativo tiene un valor agregado, como digo, también muy importante, y es que vende una visión positiva de las matemáticas. En el laboratorio, tal vez la ganancia que hemos tenido en años es mostrarle a las personas, profesores, niños, padres de familia, que la matemática no es difícil, que eso es una imagen negativa que se crea de ella, pero que las matemáticas son divertidas, se pueden trabajar, y cuando desarrollamos esa disposición en un laboratorio, los chicos se involucran más en el trabajo matemático y probablemente haya mejores opciones de aprendizaje. Con los profesores de formación, que es el término que se asigna a los estudiantes cuando están en su etapa universitaria, se trabaja explorando varios niveles. El primero, cómo plantear y resolver problemas. Este es un proceso muy importante en la escuela. Entonces, el laboratorio es un espacio para explorar ese proceso. Y tiene una ventaja, y es que integra materiales o recursos pedagógicos de diverso tipo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es la formulación clásica de problemas en el tablero, que es válida, sino que aquí tiene un elemento adicional. ¿Cómo puedo utilizar un recurso pedagógico para explorar y formular un problema matemático? Antes se pensaba que los profesores tenían que hacer su práctica profesional en una institución, dando clase en un salón. Hoy los roles de un maestro son muy variados, y esos roles variados implican trabajar en escenarios experimentales. Entonces, en este espacio que está al fondo es donde trabajamos con chicos. Ahí hay practicantes, futuros docentes de matemáticas que ensayan sus ideas, ponen a prueba sus diseños con estudiantes. Prueban cómo podría ser el montaje de un laboratorio en una institución. Es un trabajo complementario del trabajo de aprender a dar clase, que también lo tiene. Mis funciones como monitor son de tipo logísticas, de organización, de coordinación con el trabajo que hacen los practicantes o los que están en este momentico en los cursos de práctica profesional. ¿Qué hago? La idea es organizar el laboratorio, organizar los diseños, las actividades que se realizan, o mandar cartas a las instituciones educativas a las cuales nos permiten traer los estudiantes a este espacio o a esta estrategia metodológica que es el laboratorio, como está caracterizado. En este caso nos acompañan los estudiantes del Liceo Los Alpes. El laboratorio es una comunidad de práctica. Quiere decir que es un espacio donde hay personas que discuten, que estudian, que ponen a prueba diseños, para que ese un día llegue a la escuela. Esa es la idea de crear una comunidad. Ahora, ¿qué esperamos a futuro en el laboratorio? Ampliar esta idea a los municipios. Esa fue la idea inicial,
Hace 20 años quien concibió el laboratorio, que es un profesor emérito de la universidad, el profesor Jorge Arce, pensaba que los laboratorios eran una estrategia que merecía ser llevada fuera de la universidad, a instituciones educativas, pero también a otras instituciones educativas, no de la ciudad, sino del departamento. Y él concibió un modelo donde hay una gran red de laboratorios de matemáticas o de educación matemática, y nuestra perspectiva es que en el 2014 esa red efectivamente se amplíe a muchas más instituciones. En la actualidad tenemos trabajo periódico con profesores en ejercicio, profesores en formación, los días jueves y los días sábados. Es gratuito, la universidad es parte de su misión, dar un aporte a la comunidad, a la sociedad, y entonces inicialmente no tiene costo para las instituciones, solamente un interés, se reciben, digamos, una financiación interna, pero también hay aportes particulares, personas que generosamente donan un laboratorio. Nuestro proceso de acompañamiento inició desde la fase de construcción del geoplano. Pudimos observar las fortalezas y dificultades que tuvieron los estudiantes en el momento de construirlo. Cuando visitaron el laboratorio de educación matemática, los estudiantes tomaron una postura más reflexiva. En las mesas de trabajo, la discusión fue columna vertebral para la apropiación de los conceptos trabajados. El geoplano es un recurso pedagógico en el cual se pueden explorar diferentes conceptos geométricos. En este caso, los estudiantes trabajaron el concepto de perímetro y área. Todas las actividades del laboratorio de matemáticas están intencionadas a potenciar el pensamiento geométrico-matemático en los estudiantes. Me pareció muy chévere la actividad porque nos dieron la suficiente responsabilidad como para poner las puntillas, uno tocaba medir, entonces uno iba desarrollando más la parte de la mente. Me pareció también muy chévere que pudiéramos hacer nuestras propias figuras porque uno empieza a calcular como las mitades, cómo escuadra, poniéndonos diferentes retos. También podemos fomentar mucho más la creatividad, ya que hacemos diferentes programas. Nuestra experiencia frente al trabajo es completamente enriquecedora desde muchos frentes. El primero de ellos, la observación de las prácticas en el laboratorio de matemáticas, permitieron constatar los modelos y las teorías que sustentan el desarrollo de los diferentes pensamientos matemáticos. En este caso, el uso de los recursos manipulativos. Sumado a ello, los estudiantes tienen una nueva visión de lo que es el quehacer matemáticas, esta vez fuera del aula, donde se integran, se socializan y se dinamizan las actividades realizadas por ellos. Es un encuentro donde los actores presentes en la actividad, como la Universidad del Valle, los estudiantes y los monitores, son beneficiados. La Universidad del Valle, porque termina de posicionarse como una de las mejores del suroccidente colombiano. Los estudiantes, porque pueden socializar e intercambiar espacios de experiencias de aprendizaje. Y los monitores, porque les sirven para su proceso de formación como futuros docentes de matemáticas.